Les voy a hablar sobre el contexto histórico de Adela Cortina. Mm, Comenzando porque 2 años atrás, del año en el que ella nació, es decir, en 1945, se terminó la Segunda Guerra Mundial. En esta, los Estados Unidos salieron de la guerra como auténticos vencedores. Junto con la Unión Soviética, accedieron a ocupar el papel hegemónico en el mundo de la posguerra. La Segunda Guerra consistió fundamentalmente en un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En la Segunda Guerra Mundial se vieron implicadas la mayor parte del mundo en cuanto a países. Estaban allí incluidas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares que estaban enfrentadas, entre estas los aliados y las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda bélica de la historia. En esta hubieron más de 100 millones de militares movilizados. En cuanto a contexto social en esta época, también hablamos del Tratado de Utrecht. Este tratado principalmente consistió en un conjunto de documentos firmados por los estados contendientes en una guerra de sucesión española. Esta fue en el año 1713 y 1715. Se dio en la ciudad de Holanda y en la ciudad alemana de Rastatt. Austria, Inglaterra y Francia quedaron en ese entonces como las tres grandes potencias hegemónicas. Respecto al año en el que nació Adela Cortina, es decir, en 1978, ocurrió la aprobación de la Constitución Democrática mediante un proceso llamado el referéndum. Este se dio en el año 1979 y 1982. También se realizó una consolidación democrática. En el proceso de gobierno de la monarquía borbónica, el representante principal de esta era Felipe V. Luis I, Fernando IV y Carlos III, entre otros gobernantes importantes de esta monarquía. En el año en el que nace Adela Cortina también se presenta la Guerra Fría. Este se conoce en la actualidad como un enfrentamiento político, económico, militar y social. Incluso fue informativo. La Segunda Guerra Mundial se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética entre los bloqueos occidentales y capitalistas. Estos bloqueos eran liderados por Estados Unidos. La Guerra Fría se caracteriza principalmente porque fue un enfrentamiento esencialmente ideológico y político. A pesar de que en la Guerra Fría no se desató una guerra como tal mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos, tanto económicos como políticos, marcaron de una forma significativa una gran parte de la historia de como tal la segunda mitad del siglo XX, puesto que dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en una gran parte del mundo. Biografía de Adela Cortina. Adela Cortina nació en España en 1947 en la ciudad de Valencia. Estudió en la Universidad de Valencia. Fue directora de la Fundación de Arnold para la ética de los negocios y las organizaciones. O sea, ha sido la primera mujer miembro de las ciencias morales y políticas en el año 2008. En el año 1969, en el departamento de la metafísica, ingresó. Hizo una tesis doctoral sobre Dios en la filosofía trascendental kantiana. Adela Cortina fue una de las principales introductoras en España de la ética de un discurso que se conocía como Habemas y Apel. Ella tradujo como tal la transformación de la filosofía.
Mm, Uno de sus proyectos, que era el de la ética cordial, pretendió principalmente compensar las limitaciones de un enfoque en cuanto a una ética de virtudes. Me refiero a complementar el enfoque kantiano de una ética que era procedimentalista, basándose en unas dosis de los juicios que Aristóteles promovió en su filosofía. Voy a hablarles sobre el concepto de la globalización según Adela Cortina. La globalización para Cortina es una gran oportunidad que el ser humano tiene para ser una ciudadanía cosmopolita. Una ciudadanía cosmopolita quiere decir que el hombre sienta que el universo es la ciudad de todos y que todos se sientan ciudadanos. De lo contrario, la globalización no sería la culminación de un proceso en el que cada vez se abre más al abismo entre pobres y ricos, sino en donde el consumismo se convierte en una carrera desenfrenada para obtener más. La globalización es ante todo una puerta que se nos abre hacia el futuro y no únicamente una puerta que cierra a un buen porvenir. Entonces, cuando Cortina reflexiona sobre la existencia necesaria de una ética global, dado que el mundo está globalizado, la ética debe ser también global, para aumentar la libertad, reducir las desigualdades y potencializar la solidaridad. Determina esta la ética global. Debe tener como base la dignidad de todas las personas y para ello es indispensable su coherencia. En una ética global es indispensable la participación cívica, es decir, que cada ciudadano debe ser consciente de poder mantenerse dentro de una sociedad, a tal punto que lo considere de esta manera. Adela es una destacada filósofa de nuestros tiempos. Ella básicamente hace girar el pensamiento en torno al modo en el que el ser humano puede alcanzar un bienestar en sí. O mejor, ella considera que el hombre, para alcanzar una total madurez moral, tiene el deber, entre otras cosas, de ser feliz. Una ética que resalta Adela Cortina es la ética de los mínimos y la ética de los máximos. Según ella, las propuestas que intentan mostrar el cómo ser feliz y cuál es el sentido de la vida o la muerte, a su vez las denomina la ética de máximos. La ética de máximos como tal hace referencia a el bien, las virtudes y lo que comúnmente se aplica en los seres humanos, que es un factor importante en la sociedad, es la felicidad. Esta suele dar consejos acerca de una prudencia y una conducta que se debe tener para orientar las acciones en general. Estas éticas consideran que la vida tiene una finalidad en su plenitud, es decir, que el ser humano tiene como tal un fin para ella, que es vivir bien y hacer el bien. Educar al ser humano desde una temprana edad es una importancia vital respecto a los afectos, para que se les comprenda la razón poderosa que existe en ellos. Una mejor calidad de vida se gana mediante los ejemplos de solidaridad. Lo desmoralizado es aquello que no es moral, aquello que no es justo. Entonces, para ser moral hay que tener cultura moral.
algo en lo que la filosofía sostiene que no puede venir del exterior, ni trata de deberes que hay que imponer, sino que tiene que ver más en cómo nace el hombre en sí mismo, hasta alcanzar su plenitud propia. Y los derechos. Estos son denominados como éticas de la justicia y éticas de lo civil. Estas proponen que los principios de conveniencia que son requeridos para vivir bien en una sociedad pluralista deben fomentarse a través de que cada quien puede tener una plena libertad para buscar una vida, por decirlo así, feliz. Entra en contacto con el pragmatismo y la ética marxista. Orienta definitivamente sus intereses hacia la investigación. Entrando en 1981, ingresa en el Departamento de la Filosofía Práctica de la Universidad de Valencia, donde obtiene la filosofía moral. Entonces, Adela Cortina fue una de las institutoras de España, las mejores, en éticas y en discursos. La transformación de la filosofía total.